Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Historia del remanente fiel. Al que venciere. Hola, soy el pastor John Alexander Pérez. Quiero compartir contigo la historia del remanente fiel. La primera iglesia que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 2 es Éfeso. Éfeso representa la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, y significa deseable. La iglesia de Éfeso fue fundada por Aquila y Priscila, esta pareja de hermanos laicos, pero también colaboró Apolos y el apóstol Pablo. Esto lo podemos nosotros comprobar en Hechos capítulo 18, versos 18 al 26. A la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo se le presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y esto significa que el Señor está allí en medio de la iglesia para cuidarla, para vigilarla, para protegerla, para velar por su pureza y por su crecimiento. De esta manera encontramos que se abre esa historia del remanente allí en el inicio de la iglesia cristiana. Y se dice a la iglesia entonces en ese momento: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos si los has probado, y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué hermoso testimonio que se da de la iglesia primitiva. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras. Cuando la Biblia menciona la expresión conocer, denota intimidad. El Señor conoce nuestra vida, conoce nuestros secretos, conoce lo más profundo de nuestro ser. Mientras la humanidad solo conoce de nosotros lo exterior, el Señor conoce lo que realmente somos. Y hay algo importante, dice: yo conozco tus obras. Muchas personas creen que las obras no valen nada dentro del plan de la salvación. Es verdad, por las obras nadie será salvo, pero nadie será salvo sin obras. Es importante comprender que no es que Dios solamente mire el corazón, sino que Dios también tiene en cuenta nuestras obras, esas obras de justicia impulsadas, dadas a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y dice de la iglesia: conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia primitiva se caracteriza por ese arduo trabajo en pro de la salvación de las almas, en pro de la predicación del evangelio en todo el mundo, y por la paciencia que debe soportar debido a las persecuciones que se levantan por su fidelidad. Pero también dice de la iglesia que no puede soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. Allí tenemos una iglesia que conoce los principios, una iglesia que entiende bien que debe sostenerse sobre la plataforma de la verdad. Y cuando se suscitaban esas personas que querían derribar la verdad, probaban con la Biblia, y allí dice: los hallaban entonces mentirosos. Y se dice de la iglesia que es una iglesia sufrida, pero también vuelve y recalca la paciencia, y vuelve y se recalca que ha trabajado arduamente por amor del Señor Jesucristo. Es así que tenemos entonces sobre la plataforma de la verdad la primer iglesia o el primer periodo de tiempo de la iglesia cristiana, y es Éfeso. Este primer periodo de tiempo comprende desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo. Podemos leer todo el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 6. Tenemos entonces que Éfeso representa esa era de pureza apostólica, el momento del primer amor. Y como hemos dicho, Éfeso significa deseable.
En los días de los apóstoles, nos dice el relato del espíritu de profecía, los creyentes cristianos estaban llenos de celo y entusiasmo. Unas características muy especiales. ¿Qué había en la iglesia? Celo, entusiasmo, celo por las cosas de Dios, entusiasmo en predicar la verdad, en adorar a nuestro Señor Jesucristo, y tan incansablemente trabajaban por su Maestro, dedicaban su vida a la evangelización, trabajaban en pro del Maestro, aprovechaban toda oportunidad para predicar. En un tiempo relativamente corto, a pesar de la terrible oposición, el Evangelio del Reino se divulgó en todas las partes habitadas de la tierra. El celo manifestado en ese tiempo por los seguidores de Jesús fue registrado por la pluma inspirada como estímulo para los creyentes de todas las épocas, que al repasar la historia de la iglesia primitiva, seamos motivados a imitar ese ejemplo, ese celo, ese fervor en predicar, ese fervor en enseñarle a las personas, ese fervor de que otros conozcan de nuestro amante Salvador. De la iglesia de Éfeso, que el Señor Jesús usó como símbolo de la iglesia cristiana en los días apostólicos, nos comprueba el testimonio. El testigo fiel y verdadero declara: yo sé tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Al principio, la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. Otra característica de la iglesia primitiva: sencillez y fervor. Los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Estamos nosotros también motivados por obedecer la palabra de Dios de todo corazón? Muchas veces la humanidad quiere seguir al Señor, pero de lejos. No quiere obedecer sus preceptos al pie de la letra. Quiere hacerle modificaciones. Quiere mutilar la verdad o quiere colocarla de una manera tal que se asemeje a sus propios pensamientos. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. Había regocijo en la obediencia de seguir al Señor porque tenían una comunión plena con Dios. Algo muy importante que debemos tener en cuenta en nuestra vida cristiana es que necesitamos conocer al Señor de una manera personal. Es que necesitamos conocer a nuestro Salvador. Y ahora, cuando tenemos esa relación con Dios, somos motivados a trabajar por el Maestro y llenos de amor para con su Redentor. Su más alto propósito era el de ganar almas para Él. No pensaron en atesorar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Sentían la importancia de su vocación y, cargados con el mensaje sobre la tierra paz y entre los hombres buena voluntad, ardían en deseo de llevar buenas nuevas de la salvación a los rincones más remotos de la tierra. Ese espíritu misionero ardía dentro de ellos, les impulsaba a trabajar por el Maestro. No podían quedarse callados. De esta manera, la iglesia primitiva avanzó por todo el mundo conocido en aquel entonces, y el mundo conoció que ellos habían estado con Jesús, pecadores, arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados. Se allegaron a Dios por medio de su Hijo. Esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, página 462. Así que tenemos la lista de características especiales de la iglesia deseable, la iglesia de Éfeso. Esas características que nosotros necesitamos imitar, que necesitamos también tener hoy en nuestras vidas. Y es que los cristianos en Éfeso estaban llenos de celo y entusiasmo. Incansablemente trabajaban por su Maestro, se distinguían por su sencillez y fervor, trataban seriamente de obedecer la palabra de Dios. Sus vidas reflejaban un firme y sincero amor por Cristo, se regocijaban en hacer su voluntad, sentían la importancia de su vocación,
ardían en deseo de llevar las buenas nuevas de la salvación a los rincones más remotos de la tierra. ¿Cuál es la experiencia de nuestra vida con Dios? ¿Nos gustaría estar en esta iglesia misionera, en esta iglesia apostólica, en esta iglesia deseable? Hoy nosotros también podemos ser esa iglesia si nosotros tenemos una relación estrecha con Dios y nos esforzamos por predicar la palabra de verdad. Pero algo sucedió en la iglesia primitiva, y es que la iglesia se dirigió después de muchos años hacia una apostasía. Pero esto estaba profetizado. Apocalipsis capítulo 2 verso 4 menciona: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué se dice de la iglesia? ¿Qué se le reprocha? Que has dejado tu primer amor. Así que ahora la iglesia pura, esa iglesia que está sobre la plataforma de la verdad, apostata y cae de la plataforma de la verdad y cae en el camino del error, donde están las hijas de Babilonia, las rameras. Ahora vamos a mirar qué sucedió, cómo se gestó esta apostasía en la iglesia. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir. ¿Qué pasó con ese celo, con ese fervor? Comenzó a menguar. Su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. La frialdad penetró en la iglesia. Ahora la vivencia de los mandamientos se gestó en mera formalidad. Ya no se manifestaba ese fervor, ese amor hacia Dios, ese amor mutuo de vender sus posesiones, de tener todo en común. Se fue perdiendo en la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Uno tras otros, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Los apóstoles que habían ayudado a mantener la fe pura habían sido martirizados uno tras otro. Y algunos de los obreros más jóvenes que podían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. ¿Qué sucedió con los jóvenes, con aquellos que podían haber sostenido en alto los principios de la verdad? Se cansaron de las verdades tan a menudo repetidas. Querían algo novedoso, no querían escuchar lo mismo. Ya eso lo conocemos, ya otra vez el mismo tema, otra vez con la misma predicación, y sale alguna teoría nueva, algo asombroso, algo novedoso, y muchos están dispuestos a recibirlo. Lamentablemente, en muchas de las iglesias actuales encontramos esta misma característica. Muchos quieren escuchar nuevas teorías, nuevas opiniones, nuevas interpretaciones, y quieren dejar a un lado lo que se ha enseñado desde tiempos atrás. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina, más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. Nuevas fases de doctrina atrayentes, que se saboreaban fácilmente, que la gente estaba dispuesto a recibirlos, pero lejos de los principios de la verdad eterna. A causa de su confianza en sí mismos y en su ceguera espiritual, no pudieron discernir que esos sofismas serían causa de que muchos pusieran en duda las experiencias anteriores, y así producirían confusión e incredulidad. Lamentablemente, esa situación de desviar la verdad no es para crecimiento, sino es para generar confusión y descreimiento de los principios eternos. Al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumador de la fe. Comenzaron entonces a aparecer diferencias de opinión. Comenzaron entonces ahora a entrar en discusiones de asuntos de doctrina sin importancia y en la contemplación de agradables fábulas de invención humana que ocuparon el tiempo que debía haberse dedicado a predicar el Evangelio. Se desviaron del objetivo, se enfrió ese amor que sentían por el Maestro, se olvidó ese principal objetivo de evangelización, se olvidó ese propósito de llevar
el evangelio a todo el mundo y comenzaron a discutir en puntos insignificantes de doctrina. Las multitudes que podrían haberse convencido y convertido por la fiel presentación de la verdad quedaban desprevenidas. La piedad menguaba rápidamente y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Parecía que la iglesia iba a desaparecer. Así que se le da un consejo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así que se le aconseja a la iglesia, recuerda de dónde has caído. El Señor te dice hoy, querido amigo, recuerda de dónde has caído. Si has retrocedido, avanza, levántate, hay oportunidad. Nuestro amante Salvador intercede hoy por nosotros delante del trono de la gracia. O si no, quitaré tu candelero de tu lugar. La luz que tienes hoy se convertirá en tinieblas. Ahora vamos a detallar esa lista de las causas de apostasía, esas cosas que necesitamos nosotros saber en qué falló la iglesia y que nosotros no podemos imitar. ¿Qué pasó con ellos? Su celo comenzó a disminuir. ¿Será que nuestro celo ha disminuido hoy? ¿Será que ya no tenemos ese primer amor que sentíamos cuando recién conocimos a nuestro Salvador? Que predicábamos, que enseñábamos, que estamos dispuestos a hacer muchas cosas por la verdad. Esa fue la principal causa de apostasía en la iglesia de Éfeso. Ahora su amor a Dios y su amor mutuo decreció. La frialdad penetró en la iglesia. Olvidaron la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Se cansaron de las verdades tan a menudo repetidas. Desearon algo nuevo y novedoso. Intentaron introducir nuevas fases de doctrina que fueran más placenteras para muchos, pero en desarmonía con los principios. La vista de muchos fue desviada de Jesús. Entraron en discusiones, en asuntos de doctrina sin importancia y en la contemplación de agradables fábulas de invención humana. Y la piedad menguó rápidamente. Pero en medio de toda esta situación se le da un elogio a la iglesia. Tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas o cuáles son sus obras? Encontramos en el espíritu de profecía en Señales de los Tiempos que se nos dice lo siguiente. Se enseña mucho ahora la doctrina que el evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. Así que, ¿cuál es la doctrina de los nicolaitas? Aquella que enseña que ya no necesitamos cumplir las obras de la ley, que ya las obras no tienen nada que ver, que vivimos en una situación solo de gracia, que ya el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario anuló la ley. Se dice en el libro de Judas que estas personas convertían la gracia de Dios en libertinaje. Así que podemos comprender cuáles son sus obras, y la iglesia primitiva aborrecía las obras de los nicolaitas. En medio de la situación de apostasía de la iglesia, el Señor tenía allí un remanente. Ya ese remanente está caracterizado o está presentado, profetizado por las palabras al que venciere. Dice así: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que siempre habrá un remanente. Tenemos allí la iglesia de Éfeso sobre la plataforma de la verdad, originalmente puesta sobre esa plataforma. Pero tenemos la apostasía de la iglesia, pérdida del primer amor. El apóstol Juan, ya muy anciano, muere cerca del año 100 y la iglesia ahora queda sin esos portaestandartes que ayudaron a sostener la verdad pura hasta el fin. Así que la iglesia cae en apostasía, se convierte en una ramera hija de Babilonia, pero siempre sobre la plataforma de la verdad queda un remanente, y ese remanente fiel es el primer remanente que aparece en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3.
Este primer remanente, el remanente que sale de Éfeso, es el que va ahora a continuar el siguiente periodo de tiempo de la era cristiana y será entonces la iglesia de Esmirna. Fue en esa hora crítica de la historia de la iglesia cuando Juan fue sentenciado al destierro. Nunca antes había necesitado la iglesia su voz como ahora. Casi todos sus anteriores asociados en el ministerio habían sufrido el martirio. El remanente de los creyentes sufría una terrible oposición. Según todas las apariencias, no estaba distante el día cuando los enemigos de la iglesia de Cristo triunfarían. Ese pequeño remanente se sostenía. Parecía que no había un final feliz, pero estaban allí siendo protegidos por Dios. Estaban allí con el mensaje que el Señor les había entregado cuando dice: yo soy el que estoy en medio de los 7 candeleros de oro. Queridos hermanos, el remanente de Éfeso continúa adelante dando paso al siguiente periodo de la era cristiana de Esmirna. ¿Qué podemos nosotros aprender de este primer periodo de tiempo de la era cristiana? Que no podemos nosotros desmayar, que no podemos nosotros bajar la guardia, que no podemos nosotros disminuir en nuestro amor por el Maestro. Necesitamos sostenernos sobre esa plataforma de verdad eterna y estar siempre con la iglesia sobre la plataforma de la verdad. Y te invito para que continuemos estudiando la historia del remanente fiel en el periodo de Esmirna. Que el Señor te bendiga. Amén.